estas charlas de los sábados, que se está convirtiendo yo creo en un clásico ya, porque este es el quinto año consecutivo que llevamos haciendo una vez al mes una charla divulgativa, y la verdad es que con la respuesta del público no puede ser mejor de la que es. Este año, si habéis visto el calendario que hemos hecho de las 8 charlas, tenemos pues biología, matemáticas, química, cosmología, relatividad, astrofísica. Hemos tocado casi todos los palos posibles de la ciencia, de tal manera que sea una divulgación en general. Hoy nos acompaña nuestro amigo Carlos Criado, que es profesor de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Tiene un montón de artículos publicados de relatividad, de óptica, de astrofísica, de cuántica. Más importante todavía, creo yo, que todo eso es, ha sido, por ejemplo, impulsor desde el año 2005, que fue el año de la física, de una serie de conferencias divulgativas en todo Málaga, de tal manera que habló con un montón de gente que estaba dispuesta a dar una charla fundamentalmente a centros de enseñanza secundaria. Se apuntaba a una lista, creo que hay unos 35, cada uno con su nombre y la posible charla. Se divulgó por toda Málaga, de tal manera que cada uno podía llamar concretamente a ese profesor, muchos de vosotros a lo mejor lo conocéis, contactar con él y poder dar la charla correspondiente. Y todavía mucho más que eso, desde que yo lo conozco a Carlos, lo que más me impresiona es las ganas de divulgar ciencia, cómo lo hace de tal manera que sea ameno, divertido, y además no pierde ni un ápice de rigor científico en lo que hace, que realmente eso es difícil divulgar de esa manera. Quizás el título que hemos puesto y la fotografía que esté ahí dé lugar a confusión. Se llaman curvas maravillosas, pero lo que vamos a ver seguramente serán otro tipo de curvas que posiblemente sean tan maravillosas o más como las que estamos viendo. Para eso se va a encargar Carlos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo. Efectivamente, me gusta mucho la divulgación y me encanta desde hace un montón de años pues contar las cosas que me gustan, ¿no? Entonces, cuando me propusieron, vamos, yo vengo a todas estas reuniones que hay aquí, en principio a los sábados, o sea, me apunto a todas porque es una maravilla, ¿no? Entonces, estar yo aquí hoy de protagonista contando cosas, pues especialmente me encanta, ¿no? Entonces, efectivamente, voy a hablar de curvas maravillosas. Estas son evidentemente maravillosas, pero no vamos a hablar de estas. Además, tampoco son curvas, son superficies en realidad. Eso podría ser otro tema, superficies maravillosas para otra ocasión. Voy a hablar de todas formas de algunas superficies, pero son las superficies que se llaman de revolución, que son las engendradas por una curva al girar alrededor de un eje, ¿no? Entonces, bueno, lo de rigor, yo intentaré, dentro de lo que cabe, no decir nada que no sea correcto. Evidentemente, todo esto, matemáticamente, lo que voy a contar, pues habría que, para demostrar las cosas, meter ecuaciones diferenciales, etcétera. Un montón de matemáticas que, evidentemente, salvo alumnos de matemáticas, que veo por aquí algunos de mis alumnos, a ellos sí que se lo cuento, ¿no? En todo caso, se pueden entender las principales propiedades y decirlo con entero rigor. Entonces, voy a empezar, bueno, el estudio importante y ya serio, por así decirlo, de las curvas empieza, como muchas cosas, en el mundo griego, ¿no? En el antiguo mundo griego. Allí se desarrollaron montones de los aspectos de la cultura actual, tanto artísticos como científicos. Por ejemplo, la física. Entonces, por encima de la Luna, él piensa que todos los movimientos deben ser perfectos y entonces los asigna al movimiento circular. Para él y para los antiguos griegos, el movimiento circular era el perfecto, y los planetas y los astros en general no tenían otra opción que seguir esos movimientos. Sin embargo, el movimiento por debajo de la esfera de la Luna, bueno, ya no, voy a tener de vez en cuando algunas equivocaciones, porque hice una primera presentación que me pasaba así como 2 horas, y entonces quité un montón de cosas y ahora ya no sé exactamente qué es lo que quité y qué es lo que no quité. O sea que entonces no os preocupéis si de vez en cuando vuelvo para adelante y para atrás. Entonces, en el mundo sublunar es donde tienen lugar movimientos que son rectilíneos. Hay movimientos, algunos de ellos, que no son rectilíneos y entonces llama violentos, pero en general los movimientos circulares son los movimientos de los cielos y los movimientos en línea recta son los de la Tierra. Esto es la física de Aristóteles. Las matemáticas también de los antiguos griegos también se centran en estas dos curvas, la circunferencia y la recta,
las matemáticas del mundo griego están fundamentalmente en la geometría de Euclides. La geometría de Euclides es la geometría de la regla y del compás, y de las construcciones con regla y compás, ¿no? Entonces, algunos de los problemas clásicos que no pudieron resolver eran, por ejemplo, la cuadratura del círculo. Por supuesto se puede hacer la cuadratura del círculo, es decir, conseguir un cuadrado que tenga el mismo área que un círculo dado. Se puede conseguir, pero no con una regla y un compás. Ese es el problema. Con una regla y un compás no se puede conseguir. Eso bueno, ya hace algún tiempo se sabe y se ha podido demostrar que es imposible. Sin embargo, continúa saliendo gente de vez en cuando que dice que lo ha resuelto. Hace, me parece, 3 años así, en el Sur, el periódico de aquí, salió un señor de Alaurín que decía que lo había demostrado, que bueno, casi lo tenía, que faltaba un poquito, con regla y compás, y bueno, y le entrevistaban y decía que bueno, que aquí es que no apoyan a los científicos de verdad y tal, en fin, pero se publicó y el periódico lo publicaron, que había resuelto el problema de la cuadratura del círculo, cuando se sabe que es imposible, porque pi es un número trascendente que se llama, y es imposible construirlo con regla y compás. Bueno, pues después de este comentario voy a seguir un poquito con las circunferencias y el prejuicio, realmente un prejuicio que tenían los griegos de pensar de que los movimientos en los cielos tenían que ser circunferencias. No podían pensar que los dioses hubieran elegido otras curvas distintas de la circunferencia para el movimiento de los astros. Entonces se encontraron con un problema, y es que a veces los planetas hacen un movimiento un poco extraño, se van moviendo en el cielo, siguiendo las constelaciones hacia el este, pero a veces hacen un movimiento hacia atrás, un movimiento retrógrado. O sea, van hacia el oeste y luego de nuevo van hacia el este. Este movimiento hacia adelante y luego hacia atrás pues dio lugar a muchos problemas. Y ellos lo intentaron solucionar con la única forma que pensaban que era posible, pues metiendo más circunferencias. Metían otra circunferencia y pensaban que el planeta debía de moverse sobre una circunferencia que rodaba sobre otra. La circunferencia sobre la que se movía, que se llama el epiciclo, y sobre la que rodaba el centro de esta otra circunferencia se llama el deferente. De esta forma pues conseguían, en fin, un poquito ver el movimiento retrógrado, pues de alguna manera ya lo conseguían explicar. Las curvas que se generan rodando una circunferencia sobre otra, no sé si alguno de vosotros yo tenía uno, lo estaba buscando en casa y no lo he encontrado. Si os acordáis de este aparatito, se llama espirógrafo, y bueno, pues con un bolígrafo que se mete en estas ruedecitas se hacían curvas muy bonitas, y aquí hay algunas de ellas, un montón de curvas. O sea, estas curvas se llaman hipocicloides, en general rodando sobre una circunferencia a otra. Las curvas que generan se llaman, si es por debajo, hipocicloide, y si no, epicicloide. Aquí, por ejemplo, aquí tengo una simulación de una generando, vamos a ver, por ejemplo esta de aquí, esta está rodando, esta circunferencia sobre esta otra, y un punto del borde de la segunda circunferencia, de la pequeñita, va trazando la curva que aparece aquí de color rojo. Este sería un ejemplo de una epicicloide. Bien, vamos a ver. Voy a continuación a comentar otras curvas también que los griegos estudiaron, concretamente Apolonio, y que son indudablemente maravillosas por montones de propiedades que tienen. También están de alguna manera ligadas a la circunferencia, porque la proyección de esto, si esto es una circunferencia, si lo pongo así, pues veis una circunferencia, pero si lo pongo así, lo que veis es una elipse. O sea que la proyección de una circunferencia pues puede ser una cosa que no es una circunferencia. Lo más fácil de ver son que sea una elipse. Aquí, por ejemplo, en una lámpara se ve el caso de la elipse. Una lámpara, las típicas lámparas de hoteles, ¿no? Pues se ve reflejado en la pared, pues una elipse. Ahora, si se inclina de una determinada manera o si se coloca a una determinada distancia de la pared, se abre del todo, y la curva que se abre del todo ya es una parábola, ¿no? Y si se abre todavía un poquito más, pues tenemos ya hipérbolas. O sea que son las tres cónicas que se obtienen como secciones. Se llaman cónicas porque se obtienen como secciones de conos. Bueno, aquí también he puesto proyecciones de las sombras con una linterna, por ejemplo, de una bola, pues también darían lugar a elipses, parábolas, hipérbolas. Y aquí tenemos la razón de por qué se llaman secciones cónicas,
porque al cortar con un plano un cono, pues según se le corte puede dar lugar a una elipse, una parábola o una hipérbola. El caso de la circunferencia o del círculo es un caso particular de la elipse. Aquí lo vemos de nuevo en las proyecciones, ¿no? Al cortarlo con un plano que sea paralelo a una de las generatrices, pues tenemos la parábola. Si no es paralelo a ninguna generatriz, tenemos la elipse, y si es paralelo a dos generatrices, tenemos las dos ramas de la hipérbola. Aquí tengo, me prepararon los compañeros de Principia una forma de visualizar esto, pues muy, vamos a ver, muy interesante, con ayuda de un rayo láser. A ver, esto era así, esto hay que encenderlo aquí. Bueno, un rayo láser se mueve. Un rayo láser que tenemos aquí ahora se va a mover sobre un espejito que se está a su vez moviendo, de forma que el rayo láser va a ir haciendo un cono. El rayo láser al moverse va a ir haciendo un cono. Al proyectar el cono sobre, aquí lo tenéis, sobre esta pantalla, pues veis una elipse, ¿no? Lo puedo ir deformando hasta que sea una circunferencia, o lo puedo ir deformando para arriba, la elipse, según el corte del plano. Aquí tendríamos una parábola y tendríamos también el caso de la hipérbola, ¿no? No sé si se ve bien, ¿no? Esto es un cono, ya digo que está generado el cono. De nuevo, la mayor parte de las curvas que vamos a estudiar están generadas por una circunferencia y una recta, que son las curvas clásicas que empezaron a estudiar los griegos, ¿no? No he comentado, pero evidentemente, bueno, la circunferencia, todo el mundo sabe, a ver si tengo por aquí, lo que es la circunferencia siempre se dice en la escuela que es el lugar geométrico de los puntos, o sea, es lo que equidistan de un punto dado llamado centro, ¿no? O sea, en este caso es lo que describe esta bolita, ¿no? Esto es una circunferencia, ¿no? Con la ayuda de una cuerda, fijando un punto, se va trazando una circunferencia. Una recta también se puede construir con ayuda de una cuerda, tensándola a la cuerda, ¿no? Y también admiten definiciones, por así decirlo, intrínsecas, es decir, no hace falta recurrir a un punto exterior a la circunferencia para definir la circunferencia. Se puede decir, una circunferencia es aquella curva que se dobla de forma constante, cuya doblez o curvatura, que se dice en matemáticas, es constante. Constante. La recta, parece un abuso decir que una recta es una curva. En matemáticas una recta también se considera una curva, ¿no? Una línea curva, en este caso de curvatura cero, constante también. Las únicas curvas, por así decirlo, de curvatura constante, en este caso en el plano que tenemos, son la circunferencia, que es distinto de cero, y la recta, que la curvatura es cero, ¿de acuerdo? Incluso otras definiciones se pueden dar de estas dos curvas. Por ejemplo, resuelven dos problemas que se llaman de extremales. La recta proporciona el camino más corto entre dos puntos, y la circunferencia es la curva que con un perímetro dado engloba un mayor área. O sea, ese es también un problema que se llama en este caso isoperimétrico, muy interesante, que lo plantearon los griegos y no se resolvió hasta mucho más tarde. Equivalentemente también se puede definir la circunferencia como la forma de una curva que englobando un área dada tiene perímetro mínimo. También es equivalente a la otra forma de definirlo, ¿no? Bien, pues de las cónicas vamos a pasar a algunas de sus principales propiedades. Bueno, aquí hay alguna imagen. Por ejemplo, si conocéis en Túnez, el anfiteatro del GEM, este es justamente bueno, esto parece más interesante, ¿no? Esto es salchichón. Esta es una elipse perfecta. Estos son cortes de un salchichón, supuesto que si es un cilindro, al cortar un cilindro, si se corta con un plano perpendicular al eje salen circunferencias, y con cualquier otro plano salen elipses. En este caso concreto, si es el cilindro, el salchichón es cilíndrico, pues salen elipses. Así que ya saben que si van al supermercado a pedir, me cortan unas rodajitas en forma elíptica y le piden con excentricidad, por ejemplo, mayor que 1, que sería el caso, perdón, la excentricidad mayor que 0, que sería el caso de la circunferencia. Por ejemplo, excentricidad, estas pueden ser 0,5, ¿no? Están bien, ¿no? Me imagino que no les iba a entender, pero bueno, pero quizás iba mucha gente preguntando. Desde luego que son elipses, está claro, y a medida que cojan mayor ángulo, pues aumenta lo que se llama la excentricidad, que es lo que la aleja, la excentricidad es lo que mide, lo que se aleja de ser una circunferencia. Propiedades, vamos a ver ahora ópticas de las cónicas, sobre todo de la elipse
y de la parábola. La elipse tiene, bueno, aquí se ve, y ahora vamos a hacer una prueba. Tiene la siguiente propiedad. Tiene la propiedad de que se puede construir con ayuda de dos puntos, que se llaman focos. A ver, alguien que quiera por aquí, alguno de vosotros, ¿tú quieres? Venga. Entonces, la historia es la siguiente. Tú tienes que mover el lápiz de forma que se mantengan tensas las cuerdas y luego ir recorriéndolo todas. Si empieza, por ejemplo, por aquí, sujeta un momento que apriete un poquito fuerte aquí. Ahora, así. A ver. Fuerte, fuerte. Cuidado, cuidado. Así. Despacito, despacito, no tengas prisa. Así, hasta el final. Muy bien. Y ahora, por aquí, cógelo por abajo. Allí, así, por el borde. Despacito. Muy bien. Así es, efectivamente, aquí lo tienes. Aquí tienes la elipse. Bueno, y ya podemos aprovechar. Ya tenemos una sonrisa, ¿no? Bueno, esta propiedad es muy importante. Esta propiedad de la elipse también sirve para definirla como lugar geométrico de los puntos, no como lo definimos al principio de cortes, secciones de conos, sino lugar geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, que son estos dos, que se llaman focos, es constante. Aquí, evidentemente, en la forma de construcción, esta distancia, que es la longitud de la cuerda, se mantiene constante. Y esta propiedad sirve luego para ver las propiedades ópticas, porque las propiedades ópticas son las siguientes. Cualquier rayo de luz que salga de aquí se refleja, si fuera un espejo, el borde de la elipse, en la parte interior, se refleja siguiendo el otro trozo de cuerda, de forma que pasa por el otro foco. Esta es una propiedad muy importante que se utiliza y se puede ver, por ejemplo, vamos a ver, en algunas... Bueno, aquí esto está aquí en el museo, no sé si lo habéis visto, y en muchos museos está. Es una especie de un billar que en los dos focos, en uno se hace un agujero y en el otro, desde el otro, por ejemplo en este caso este de aquí parece casi una circunferencia porque está tomado así, pero en realidad es una elipse, ¿no? Entonces, al rebotar, por las leyes de la reflexión que hemos dicho antes, igual que ocurriría con un rayo de luz, pues este rayo, tiren para donde tiren, o sea, con cualquier dirección que se dispare, teóricamente, y si las cosas fueran bien, entraría en el agujero. En la práctica luego, desgraciadamente, la mitad de veces no sale, porque no rebotan bien, porque no es perfecto. Pero bueno, esa es la idea. Esto, curiosamente, también hay sitios... Yo quería haber traído una fotografía o algo, pero no lo encontré en internet. Del Palacio de Carlos V hay una sala, me parece que se llama de los Suspiros, que es una especie de elisoide, y uno... pues si habla por aquí, pues se reflejan el sonido se refleja y se enfoca todas las ondas sonoras se enfocan en el otro foco. Entonces, vamos, el que he encontrado esto que está en el Capitolio en Estados Unidos y se llama Sala de las Columnas y tiene la misma propiedad. O sea que si uno habla en una esquina, pues en la parte opuesta uno lo oye y la gente que está entre media no oye nada, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si en el de Granada me contaron una vez que en deliberaciones lo podían utilizar porque la gente estaba hablando y cada uno se iba a hablar con su embajador, uno se ponía en una esquina y el otro en el otro, no sé si será verdad, y así estos hablaban unos con los otros y nadie se enteraba de lo que hablaban entre ellos. Es una propiedad curiosa y que se utiliza también en muchas cuestiones. Bueno, la hipérbola también tiene otras, pero no vamos a comentar que no es interesante. La más interesante, de luego, es la de la parábola. La parábola también se puede definir con ayuda de un punto y una directriz, que no vamos a entrar en eso, pero tiene un punto muy característico que se llama foco, y que tiene la propiedad de que cualquier rayo que sale de ahí, después de reflejarse, sale paralelo al eje de la parábola. Y al revés, o sea, cualquier recta que entra paralela al eje de la parábola se refleja y va a parar al foco. Esto ya lo sabían y lo dedujeron los griegos, y aquí, por ejemplo, Arquímedes, que era, bueno, pues el Newton de la antigüedad, cuenta la historia, y aunque más bien parece una leyenda, por lo que diré a continuación, que con motivo de una invasión de los romanos, de un general, el general Marcelo, pues intentó acabar con los barcos con un espejo de forma de parábola, paraboloide, se llama la superficie de revolución de la parábola, de forma que concentrase los rayos del sol pues en las velas y en el casco de los barcos y los quemase, ¿no? Se llaman los espejos ardientes de Arquímedes.
En fin, no parece que eso con un espejo tendría que ser un espejo inmenso, o sea, no parece que fuera, y la distancia focal no parece que fuera nada más fácil construir realmente espejos de forma que tuvieran estos efectos. Curiosamente, después, esto era en Siracusa, los romanos tomaron Siracusa y distraído estaba con sus investigaciones Arquímedes y cuenta la historia que un soldado que lo vio, como no le hacía caso cuando le preguntaba, pues lo mató. Cuando se enteró el general romano que lo había matado Arquímedes, hizo matar también al soldado que había acabado con su vida, ¿no? Puesto que era un personaje conocido en la antigüedad. Bueno, seguimos entonces, aprovechando lo de Arquímedes, aquí está lo que se llama el tornillo de Arquímedes, que sirve para sacar agua. Me habéis comentado que aquí en el museo teníais uno, no me di cuenta de haberlo traído. Bueno, pues esta curva, vamos a comentarlo, esto se llama helicoide y se obtiene a partir de una hélice. ¿Y cómo se obtiene de la hélice? Pues la hélice se obtiene, aquí lo tenemos, está sobre un cilindro, se obtiene combinando un movimiento circular como un movimiento de traslación, uniforme, o sea, pero perpendicular al movimiento de giro, ¿no? Entonces da lugar a esta curva que se llama hélice, y ahora si se une cada punto de la curva con un punto del eje de forma que formen un ángulo constante, esto da lugar a una superficie que se llama helicoide. Esto de aquí sería un helicoide, Otra forma también de combinar los movimientos de rotación circular con el movimiento rectilíneo es si vamos haciendo una circunferencia y a la vez nos vamos desplazando hacia afuera del centro en sentido radial. Entonces nos vamos haciendo una espiral. Esta espiral se llama, porque la descubrió y la investigó Arquímedes, también se llama espiral de Arquímedes, esta espiral que tenemos aquí. Ambos se obtienen, de nuevo, con movimiento circular y movimiento rectilíneo, pero utilizando las composiciones de distinta manera. Los helicoides, el tornillo de Arquímedes, aunque parezca mentira, se utiliza en la actualidad. Lo he sacado de internet y lo he encontrado en Holanda para desecar los polders de barro, etcétera, utilizan tornillos de Arquímedes, ¿no? Más aplicaciones de la hélice y del helicoide, aquí tenemos algunas, por ejemplo, un tornillo, pues esto es una hélice, combinación de movimientos circulares. Estas son una escalera de caracol, en realidad esta es, no sé si algunos lo conoceréis, está en el Vaticano en Roma, es una doble escalera de caracol. O sea que si uno baja, a veces uno mira desde arriba y ve a alguien, dice ahora me lo encuentro con él cuando baje para abajo, pues si habéis estado alguna vez, no, bajéis para abajo y no os vais a encontrar con el que está subiendo porque son dos hélices, y una va por encima de la otra y entonces una es de subida y otra es de bajada. Aquí tenemos también una doble hélice que da lugar, que es el ADN, ¿no? También es otro ejemplo interesante de esta curva. Bueno, aplicaciones de las propiedades ópticas, por ejemplo, de la parábola, a ver quién me dice, del paraboloide, que se llama la superficie, aunque se llaman parábolas. Esto, por ejemplo, alguno de vosotros, ¿qué os parece que puede ser esto? ¿Qué te parece que puede ser esto? Esto de aquí. A ver, alguno de los niños. ¿Qué es? Una antena parabólica. Pues sí, una antena parabólica, pero aquí parece que tiene un puchero, ¿no? Sí, pues una antena parabólica, efectivamente. Pero con el puchero aquí, ¿para qué puede servir? A ver, imagínate que le está dando el sol muy fuerte por aquí, viene el sol por aquí. ¿Qué haría según las propiedades que hemos visto? Sí, lo calentaría, claro, juntaría todos los rayos del sol y lo calentaría el puchero. Sí, efectivamente, eso es. Vamos a ver qué me dice otro ejemplo. Este otro de aquí, que enseñándoselo ayer a mis hijos me dijeron que qué era eso. La verdad es que yo creía que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero a lo mejor es solo la gente de mi edad, ¿no? Eso. Bueno, entonces no sabéis lo que es, la mayoría. ¿Tú sí lo sabes qué es? Un ventilador. Eso es lo que me dijeron. Mis hijos me dijeron, eso es un ventilador. No, no es un ventilador. No es un ventilador. Vicente seguro que sí lo conoce, ¿no? Ya se desapareció. Sí. Esta es una estufa, ahí tiene unas resistencias enrolladas y entonces en el foco y entonces, bueno, pues todos los rayos infrarrojos que salen se reflejan y te dan directamente, te lo enfocan para ti, pero vamos, yo pensé que todo el mundo, pero efectivamente ya no lo venden en las tiendas, ¿no? Bueno,
pues otra aplicación que ya se ha perdido. Estos sí son antenas parabólicas también, pues por la recepción de los satélites, concentran la señal que llega, la concentran en este punto que estaría en el foco, aquí pues, la utiliza la señal pues para que nosotros veamos la televisión. Esto de aquí, ¿quién me dice lo que es? A ver, ¿se te ocurre? De un coche, un faro de un coche, efectivamente, que sale del foco y luego lo manda paralelo. A ver, ¿tú me dices este de aquí? ¿Sí? A ver, ¿qué te parece que es? A ver, este otro, esto de aquí. ¿Tú? A ver. ¿Una antena parabólica? Una antena parabólica, sí, pero parece que aquí tiene como un micrófono. ¿Para qué será? Para que otro lo escuche. Exactamente. Si alguien, por ejemplo, muy lejos, aunque esté hablando muy bajito, llega el sonido por aquí, lo recoge, lo refleja aquí al micrófono y luego este señor con los auriculares lo puede oír. Puede dirigir, es un micrófono direccional, utilizando esta propiedad. Muy bien, sí, sí. Eso, espías. O no, esto lo utilizan mucho para los ornitólogos, para los sonidos de los pájaros sin acercarse y tal. Y esto de aquí, este edificio que parece aplastado tan raro, a ver, pues es una central térmica. Es para conseguir, bueno, es solo, evidentemente, lo ideal sería que se pudiera ir girando con el sol. Entonces aquí solo bajo ciertos ángulos, pues coge aquí los focos, tendrá toda una hilera, toda una línea, ¿no? Para poder concentrar la luz y, en fin, poder calentar aquí, pues, con cualquier procedimiento, ¿no? Esto, pero parece más decorado, no creo que sea demasiado, sea demasiado práctico, ¿no? Más ejemplos, los telescopios, tanto ópticos como estos de aquí, que aquí tenemos una parábola y de nuevo recoge la luz y la enfoca. Estos son radiotelescopios, y esto de aquí es muy curioso, porque esto es de líquido, es un telescopio, pero esto es un líquido. ¿Qué líquido puede reflejar así la luz? A ver, ¿qué líquido? ¿Algún líquido? ¿Sí? ¿El agua? Muy bien, el agua. Pues sí, ¿verdad? Podría ser de agua, pero no es de agua, es un metal, que el líquido. Sí. El mercurio, ¿verdad? El mercurio, pero claro, si ponemos un recipiente con mercurio, tenemos un espejo. Tenemos un espejo, pero no es una parábola, y a nosotros nos hace falta un paraboloide para poder enfocar. Entonces hay una propiedad muy curiosa, que si un líquido lo tenemos en un recipiente circular y lo hacemos girar, pues entonces va tomando la forma de una curva, que es una parábola. Aquí en el museo precisamente hay uno, lo que pasa es que lo estuve mirando antes y va demasiado rápido y entonces no se acaba de ver bien la parábola, pero forma una parábola. Entonces, dependiendo de la velocidad, pues la parábola la consiguen más aguda o menos aguda, y aquí pueden conseguir un telescopio, y de hecho hay telescopios de este estilo. Tienen que tener ahí mercurio girando, ¿no? Y tienen el paraboloide perfecto. El problema es que no pueden inclinarlo. Entonces lo único que van a ver es el cielo que tiene encima, y a medida que el cielo vaya pasando por allí, las estrellas vayan pasando, ¿no? Pues las que estén en línea, toda una franja que encuentren, eso sí, lo pueden. Creo que hay varios construidos, no sé si realmente son muy importantes, pero solo van a ver la cuestión cenital. Y creo que tiene algunos problemas a veces se forman turbulencias, pequeñas burbujitas, claro que eso estropea todo. Pero es otra aplicación de la parábola. Y aquí, bueno, esto no lo quería enseñar ahora, pero ya lo he puesto. Os voy a pasar una cosa que es increíble, si no lo habéis visto, está aquí en el museo también, pero mejor lo vais a ver. Aquí se ve, lo vais a pasar y lo vais a mirar así, ¿no? Entonces vais a ver una cosa muy curiosa, un animalito por aquí, una especie de escarabajo, que cuando lo queréis coger vais a ver que no vais a poderlo coger, Pásalo por aquí, irlo pasando así, ¿ves? Así, lo tenéis que mirar así, y tener cuidado que tiene dos, que se puede caer y se puede, vete pasándolo. Así, ¿lo ves? Así, desde un ángulo así. Mira, ¿ves? ¿Ves que no se puede coger? Bien, aquí no lo cogen, no lo inclinen mucho porque entonces, claro, está dentro. Así, no descubras el truco. Bueno, tú lo miras así. Bueno, aquí lo habéis visto en el museo muchos. La explicación es que tiene, luego lo podemos destapar si queréis, tiene una doble parábola. Aquí hay una parábola, la azul, y otra aquí debajo. Son dos paraboloides.
Entonces la luz que sale del objeto, que no está aquí arriba, sale de aquí abajo, se refleja en el espejo azul que está arriba, y por las propiedades que hemos dicho, como este es el foco del espejo azul, pues sale paralelo. Ahora viene paralelo para acá y este otro espejo, como es también un paraboloide, la refleja enfocándolo en el foco y su foco de aquí arriba. O sea, este de aquí arriba es el foco del espejo de abajo y este de abajo es el foco del espejo de arriba. Entonces la imagen que estaba aquí aparece realmente aquí arriba. Aparece realmente, es una imagen real, ¿no? Bueno, más cosas de la parábola, ya no ópticas. Todo el mundo sabe desde Galileo que si tiramos una pelota, una piedra, y si no tenemos en cuenta el rozamiento con el aire, describe una parábola. Si la lanzamos con distintos ángulos, pues son todas ellas parábolas. Pero hay una cosa muy curiosa, que la curva que envuelve a todas estas parábolas es a su vez una parábola. Una propiedad muy curiosa, se llama parábola, bueno, si lo toman la superficie de seguridad, porque si esto fueran cañones, ya el cañón sale con una velocidad, las balas que dispara o una escopeta, pero nunca puede llegar más lejos de esto de aquí, ¿no? Esto también se puede ver, yo es la única que he conseguido, esta es de Montjuïc, pero yo he visto en algún sitio, no sé si aquí en Tívoli, en algún sitio he visto yo fuentes que se ve toda la parábola exterior, la envolvente, ¿no? La que envuelve a todas estas parábolas. Un chorro de agua, eso sí que lo habréis visto muchas veces, hay en algunos, también he visto de estos que se disparan como disparo de agua, ¿no? El movimiento que hace es también una parábola. Entonces, si la presión es la misma, en todas, si salen del centro, pues todas estas parábolas formarán, si tuviéramos un montón de ellas, también esto de aquí arriba. Una envolvente de todas, que sería, aquí no se ve muy claro, sería una parábola a su vez. Bueno, vamos a volver un poquito a la astronomía. El prejuicio de que decía que lo que ocurría en los cielos tenía que ser perfecto y circunferencias, perduró incluso con Copérnico. Copérnico ya no consideró que el centro del universo fuera la Tierra, sino pensó que todo se explicaría mucho mejor si el centro era el Sol, y que la Tierra y otros planetas giraban, pero giraban, según Copérnico, también describiendo circunferencias, que eran las perfectas. Esto tardó algún tiempo, pero no mucho, hasta que Kepler, estudiando las observaciones de Tycho Brahe, muy a pesar suyo, descubrió que no eran circunferencias, que eran elipses. Elipses, que eran prácticamente circunferencias, el movimiento de los planetas, pero no eran circunferencias, eran realmente elipses, que ya se conocía, como sabéis bien, de la época de los griegos, y el Sol estaba en uno de los focos. Esto le molestó muchísimo y él cuenta en sus escritos que, bueno, que debía ser así. Gracias que hay en el mundo sublunar ¿por qué no en el mundo también puede haber cosas imperfectas, ¿no? Igual que la imperfección de abajo, y se con ese argumento, ¿no? Pero seguía pensando que lo único que había eran elipses. Newton demostró esto de que eran elipses, y con la ley de gravitación universal y, en fin, todo lo que él construyó para explicar que los movimientos de los cuerpos sobre la Tierra seguían las mismas leyes que los movimientos de los cuerpos sobre los cielos, pero encontró que no solo eran elipses, sino los movimientos de los astros podían ser también las otras cónicas. Aquí, por ejemplo, una simulación, esto es de Ceres, del asteroide Ceres, que está entre Marte y la Tierra. El azul sería el movimiento de la Tierra, esto sería el Sol, y este sería el movimiento de Ceres, que se ve más claramente que el de la Tierra, que es una elipse, con el foco en el Sol. Otros ejemplos, otras simulaciones tengo por aquí. Por ejemplo, este es de un cometa, que el azul está visto de canto, es la Tierra, ¿no? Y este correspondería a un cometa. Por supuesto, ya esta es una parábola y no es una órbita. Este cometa solo se va a ver, o solo se vería una vez. Se vio una vez y se perdió en los cielos y ya no vuelve más, ¿no? Estas no son órbitas periódicas, ¿no? Y de la misma manera, aquí tengo otra simulación de otro cometa, que es una órbita, una hipérbola. Este sería el de la Tierra. O sea que de nuevo las cónicas ahora aparecen en los cielos,
¿no? En lugar de la perfección de la circunferencia, parecen las cónicas, que, visto desde otra perspectiva, pues son tan perfectas, o incluso mucho más que la circunferencia, porque engloban como caso particular a la propia circunferencia. Vamos a pasar, yo quería en realidad haber dedicado toda la conferencia a esta curva que me gusta muchísimo, se llama la cicloide, y tengo montones de cosas sobre la cicloide, lo que pasa es que no las puedo contar todas y he puesto alguna de ellas. La cicloide también genera, es esta curva que se ve aquí, se genera al rodar una circunferencia combinando los dos movimientos clave que he dicho, el movimiento circular y el movimiento rectilíneo. O sea, una circunferencia que va rodando sobre una recta, va generando, a ver aquí en una simulación, va generando esta curva que está pintada de rojo. Aquí voy a mover, esto es como una rueda de bicicleta, ¿no? Lo voy moviendo y veis el borde, ese puntito, cómo va trazando esta curva. Esta curva se llama cicloide. Esta curva tiene unas propiedades muy interesantes y ha sido motivo de peleas entre matemáticos, entre geómetras, desde, bueno, el siglo XVI, siglo XVII, incluso el siglo XVIII, y por eso a veces se la llama la Helena de la geometría, porque igual que Helena de Troya, pues ha planteado montones de batallas entre los matemáticos. Vamos a ver algunas de sus propiedades. Para ello, antes quería enseñaros esto. Una rueda, veis aquí, una rueda cuadrada, haciendo lo mismo que antes, moviéndose, desplazándose sobre una recta, uno de sus vértices va trazando esta curva. Si fuera un triángulo haría esta. En un hexágono, fijaros cuál hace. En un octógono hace esta. ¿Y qué os parece? ¿Qué curva haría si en vez de ser un octógono tuviera 1000 lados? No, quería una cicloide. Cuando el número de lados tiende a infinito, que se dice, es muy grande, prácticamente una circunferencia, y entonces es una cicloide. Más sobre la cicloide, este no puedo dejar de ponerlo porque son muy importantes. En el siglo XVI, siglo XVII, la gente se dedicaba, los matemáticos y los geómetras, a estudiar dos problemas fundamentalmente, a estudiar las curvas y a estudiar dos tipos de problemas. Uno era hallar las tangentes, otro hallar las longitudes de las curvas, que llaman la rectificación de una curva, y otro era calcular el área debajo de la curva, que llaman la cuadratura de la curva. Y claro, la cicloide era una muy importante. El primer problema que se planteaba era cuál era la longitud de la cicloide, de esta línea roja que está aquí, cuánto mide de largo. La parte de aquí abajo, la longitud de la circunferencia, como sabéis, es 2πr. Bueno, pi es un número que es 3, 14, irracional, 3, 14, 16, 3, vamos a suponer 3. O sea que aproximadamente 2 por 3, 6 veces el radio, es lo azul. 6 veces el radio es la longitud de la circunferencia, que es lo mismo que tenemos de esta línea negra aquí abajo, porque al ir rodando se va desenrollando. Imaginaros un hilo que estuviera enrollado alrededor de las circunferencias, al se iría tendiendo toda la longitud, ¿no? O sea que esto de aquí abajo, esta línea negra, es 6 veces el radio. Y fijaros qué curioso, la línea de aquí arriba es exactamente 8 veces el radio. No aparece, y ya este es aproximado, aparece el número pi, sin embargo aquí no aparece ningún número, ninguna aproximación, es exactamente 8 veces el radio. Esto lo demostró Brent, este fue precisamente el arquitecto de la Catedral de St. Paul de Londres, ¿no? Brent, ¿no? Geómetra, matemático, en aquella época eran hombres que abarcaban muchas ramas del conocimiento. El área Galileo estaba empeñado en descubrirlo y no fue capaz de calcularlo. Eso ya lo calculó Pascal. Pero Galileo, como no era capaz de demostrarlo, hizo lo siguiente. Lo construyó en metal y hizo que se lo recortaran y lo pesó. Lo pesó y le salía aproximadamente 3 veces, pero él no se lo quería creer, que el área era 3 veces el área del círculo que lo engendra. Es decir, que cada uno de estos trocitos tenía que ser, si esto era 3 veces el área del círculo, quiere decir que este trocito tiene el mismo área que el círculo y este el mismo área. Así, 1, 2 y 3, las 3 veces sería 3 veces el área del círculo este. Y le salía 3, pero él no creía que pudiera ser 3, pensó que sería 3, 14, 16, que sería pi o algo así. Entonces lo recortó y yo, hice hace tiempo esta prueba también de coger y hacerlo en cartón, y entonces esto se puede quitar y se puede comprobar a ver si es cierto. Vamos a ver, si esto fuera cierto,
como el área, esto se supone que tiene el mismo grosor y la misma densidad, entonces supuesto que las áreas son iguales, si es cierto que son iguales, quiere decir que pesarán lo mismo, ¿no? Entonces, pues podríamos intentarlo probar, y con esta especie de balanza se ve que pesan lo mismo. No creáis que si lo desplazo, que es porque lo estoy sujetando aquí, ¿no? O sea, realmente, bueno, aproximadamente, por supuesto, con la aproximación probablemente que hacía Galileo, pero es una forma además es una forma muy curiosa de medir pesando con una balanza, de calcular áreas. Eso lo emplean a veces los químicos cuando tienen una curva y quieren hacer el área debajo de la curva, pero no es una curva matemática, o es matemática y no pueden hacer la integral, pues entonces lo recortan ese trocito, lo pesan y lo comparan con un cuadradito que conocen el área, ¿no? O sea, esto es la experiencia de Galileo para el cálculo del área. Bueno, pues esta curva la estudió un montón de gente, y voy a pasar a otra propiedad que también en el museo lo habéis podido ver, que es la propiedad que se llama de ser tautocrona. Tauto significa mismo y crono en griego tiempo, mismo tiempo. Aquí veis estas bolitas que son que parten de distintos puntos y al final llegan a la vez, abajo. Esto se puede ver también aquí, por ejemplo, es muy chocante, ¿eh? Esto es realmente chocante, porque uno dice, ¿cómo es posible que si yo lo suelto aquí, va a tardar lo mismo llegar aquí abajo? Es que va contra la intuición. Dice, si yo lo suelto aquí, tiene que recorrer más espacio y tiene que tardar menos que si lo suelto aquí, ¿no? Eso parece lo que nos dice la intuición. Pues no, lo voy a soltar a la vez aquí y aquí, por ejemplo, aquí arriba del todo y aquí a mitad de camino, y veremos que chocan justamente en el centro. Y si lo suelto más abajo también chocan en el centro, ¿eh? O sea, que es muy curioso. O sea, suelte donde lo suelte, siempre tarda lo mismo en llegar aquí abajo, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, pues la intuición nos puede ayudar a pensar que aquí va cogiendo velocidad y claro, cuando pasa por aquí ya va lanzado, ya va mucho más rápido, ¿no? Pero aún eso sigue chocando a la intuición, ¿eh? Esta es la propiedad que se llama de tautocrona. Por lo tanto, una oscilación completa desde que va hasta que vuelve, pues tarda igual lo suelte donde lo suelte, porque una oscilación completa es una vez que baja, una vez que sube, una vez que baja, una vez que sube, 4 veces el tiempo que tarda en llegar abajo. Por lo tanto, cualquiera de estas oscilaciones, todas tardan lo mismo. Todas las oscilaciones tardan lo mismo, por esta razón. Esta es la propiedad de tautocrona. Claro, esta es una propiedad muy curiosa y muy interesante que lo utilizó, esto lo descubrió un holandés que se llamaba Huygens, y lo quiso utilizar con otro descubrimiento suyo para una cosa muy importante que luego comentaré. Bueno, aquí tenemos 2 arcos de cicloide y aquí tenemos una cuerda que yo voy a ir tirando por aquí y la voy a ir enrollando sobre esto, ¿no? Bueno, salió por aquí, lo voy enrollando sobre el cicloide, a ver, así, y ahora lo voy desenrollando. La curva que va trazando el extremo al enrollar y desenrollar, una cuerda de una curva dada, se llama la involuta, perdonad por la palabreja esta, ¿no? Pero se llama así, se llama la involuta. Cualquier curva, por ejemplo, si la enrollamos y desenrollamos de un cilindro, de una circunferencia, nos sale una espiral arquimediana, ¿no? Y así, a cualquier curva se le puede calcular su involuta y se le puede dibujar poniendo una cuerda y ahora se va desenrollando y enrollando, ¿no? Y va saliendo, enrollando y desenrollando. Bueno, pues fíjense la maravilla que encontró Huygens. Resulta que la involuta de esta, es decir, la que se obtiene enrollando y desenrollando una cuerda, es también la misma. Es un arco de cicloide. Este es un arco de cicloide, igual que este. ¿Y por qué es tan importante que sea la misma? Pues es muy importante por lo siguiente, porque como aquí teníamos la propiedad que el periodo de oscilación de una pelotita por aquí para arriba y para abajo no dependía de la amplitud, pues aquí este péndulo, lo soltemos donde lo soltemos, el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa es independiente del sitio donde lo soltemos. Entonces, esto es un gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque en un péndulo normal, los relojes que tenían en aquella época eran de péndulo, un péndulo normal resulta que el periodo depende de la longitud. Depende de la elongación, depende de lo que se hayan alejado. Por ejemplo,
solo para pequeñas oscilaciones, el periodo sale esa famosa fórmula de 2pi raíz de L partido por G. Entonces sí, se puede utilizar porque, bueno, porque en pequeñas oscilaciones un poquito más, un poquito menos, siempre tarda lo mismo en un periodo. Y se pueden hacer relojes de péndulo, así están hechos los relojes de péndulo, ¿no? Pero si por casualidad esto se mueve más, ya falla, ya. Esta oscilación en un péndulo normal dura más que una cortita. Y entonces no vale. Si esto lo llevan un reloj de péndulo en un barco, por ejemplo, que se mueve, pues ya no vale, no va a contar igual los segundos, las batidas. Entonces, con este descubrimiento, Huygens construyó un péndulo aquí con la limitación esta de los cicloides, de forma que se fuera enrollando la cuerda, y ahora esta sí valía para los barcos. Y entonces él lo presentó, siempre se cuenta que fue no me acuerdo George IV, cuál, en Inglaterra, el que presentó un premio, no, el primero fue Felipe II. Felipe II, como era había un problema de la determinación que se llama de la longitud. La latitud se determina bien con un astrolario, pero los barcos que navegaban, de determinar la longitud era un problema, y para eso no me voy a parar a explicarlo, es un poco, en fin, no es difícil, pero no se trata de esto, esta charla. Había que determinar la longitud, ¿no? El meridiano en el que estaban, y eso hacía falta un reloj, relojes que se pusiesen en hora en un sitio y en el otro, y medir cuando el sol estaba arriba del todo, a ver lo que variaba. Entonces, con un reloj de péndulo, él presentó a Huygens, se lo presentó a Felipe II, a ver si le daban el premio, era un montón de dinero, ¿no? Le daban el premio que daban por construir un reloj que funcionase bien en los barcos. Pues no, lo presentó varias veces y insistió, pero por lo visto no le hicieron mucho caso y no. Por otra parte, parece que tampoco funcionaba demasiado bien, ¿no? O sea que no era. Luego la solución, luego se ofrecieron más premios en Inglaterra y al final se lo llevó un tal Harrison, un inglés, y era con un reloj de resorte, ¿no? Pero esta la idea del péndulo cicloidal de Huygens está basado en la propiedad de la tautocrona, que es esto que tenía puesto aquí, ¿no? Que le acabo de contar ya, ¿no? Que esta es la involuta entonces de la otra. Bueno, y vamos a pasar ya a la última curva, y ya con esto acabo, que es la catenaria. La catenaria es, allí empezó la pelea entre los hermanos Bernoulli, ¿no? Es la curva que adopta, si tenemos una cadena, así, por eso se llama catenaria, de catena, que es cadena, ¿no? La forma que adopta, parece una parábola, ¿verdad? Es muy parecida a una parábola, pero no es una parábola. Esta es la forma que tiene, de cadena. Minimiza la energía que se llama potencial gravitatoria, ¿no? La catenaria. Pues esto lo encontró justamente el hermano pequeño, y a partir de ahí, pues bueno, el tío se enemistó con su hermano porque dijo que era un inepto, que no lo había resuelto. Bueno, ya sabéis, no sé si conocéis, que se llaman catenarias los tendidos eléctricos para los ferrocarriles, por esa razón. Aquí cables de alta tensión, todas estas son curvas, todas estas son catenarias. Aquí es un arco en un templo en Mesopotamia, fijaros que antiguo. Aquí en Estados Unidos también es una catenaria. Aquí también tenemos en la casa Mira de Gaudí una catenaria, ¿no? Y quería yo comentar, vamos a ver, más, bueno, incluso una vela, si se desprecia el viento, le da fuerte, de forma que podamos despreciar, no tener en cuenta, quiero decir, la atracción de la gravedad sobre la vela, pues es también una catenaria, es evidente por la misma razón, porque es uniforme, la fuerza del viento es lo mismo que la fuerza de la gravedad, así. Entonces, pues por la misma razón que la catenaria toma esa forma, pues con la fuerza del viento uniforme, pues daría lugar a la forma de catenaria, ¿no? Fijaros aquí, se ven las dos. La verde es la parábola y la roja es la catenaria. Son muy parecidas. Estas de aquí son más puntiagudas, ¿verdad? Las parábolas son más puntiagudas que las catenarias. Para la misma longitud salen las dos. Sin embargo, esta de aquí, este es los puentes colgantes, este es el Golden Gate Bridge, no es una catenaria. Al poner pesos distribuidos uniformemente queda una parábola. Es chocante, ¿verdad? Si del cable cuelgan pesos distribuidos de forma uniforme, la curva ya no es una catenaria, es una parábola. Es una cosa esta muy curiosa. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es una cadena, esto es una catenaria. Vamos a ver, por aquí tengo una simulación. ¿Y esto otro qué es? Bueno, ahí también aparecen curvas maravillosas de las otras. Bueno, aquí también aparecen para algunos, o algunas, curvas maravillosas, lo que pasa es que es una estatua. ¿Esto qué es? Esto es una catenaria, porque es una catenaria.
distribuidos uniformemente, es una parábola, se ve que es más a pico, eso es una parábola, y la otra es una catenaria, ¿no? Bueno, propiedades curiosas de la catenaria. Si ustedes tienen un cuadrado, una rueda que fuera cuadrada y tienen un terreno con baches, ¿cómo deben ser los baches para que eso vaya en línea recta? Para que no sientan los baches, para que vaya suave, suave. Pues suave, suave, tienen que poner baches en forma de catenaria. Otra propiedad curiosa de la catenaria. Aquí en algún museo yo he visto esto, una bicicleta con ruedas cuadradas. Sí, solo tenían que hacer las carreteras con baches en forma de catenaria y entonces los coches podíamos circular con ruedas cuadradas, ¿no? Pues muy bien. Eso sí, en algún museo lo he visto yo que hay... ¿En dónde? En Lisboa, en el de Lisboa. Pues fíjense qué cosas más curiosas tienen algunas curvas. Esta curva, al girar alrededor de un eje, la catenaria, da lugar a una superficie que se llama, una superficie dice que es minimal, porque se consigue también con agua jabonosa, se meten dos aros, se sacan y la superficie que se forma entre medias es la engendrada al girar la catenaria, que se llama catenoide. ¿Por qué? Porque resulta que esta superficie es, de todas las superficies que juntan este aro y este aro, es el de área mínima. O sea, se podrían haber unido directamente con rectas como un tronco de cono. No, pues tienen esta forma, área mínima, porque es un problema de elasticidad. Tiende a tener mínima energía potencial elástica. Igual que una goma tiende una goma por la misma longitud, aquí la mínima superficie, superficies minimales. Esta es otra propiedad de la catenaria, del catenoide. Y esta curva ya salió antes, pero lo que no se pueden imaginar ustedes que esta curva, que era el helicoide, que salió antes, que por cierto no he comentado lo que tenía aquí, pues si lo cortan la catenaria y la estiran así, sale justamente el helicoide. O sea que parecía que no tenía nada que ver, es la misma superficie, localmente, que se dice en matemáticas, es la misma, ¿no? Son isométricas que se dice, ¿no? Es la misma. Es una propiedad también muy curiosa, ¿no? Por lo tanto, también esta sale, si lo meten así en una superficie jabonosa, uno de estos sale esta superficie que es minimal. Lo tenía aquí, no lo he puesto, aquí hay helicoides de estos que son una maravilla, fíjense en este que parece que la bola, parece que está bajando, subiendo. Estos todos son helicoides. Helicoides tienen una propiedad que son superficies matemáticas que se llaman regladas, que están generadas por rectas. Esta por ejemplo está generada por palillos de estos de los polos, ¿no? Si lo ponemos así, estos son todos son rectas giradas un poquito y da lugar a esto. Esto es muy curioso, ¿no? Da un efecto óptico muy curioso, ¿no? Que parece que va cayendo la bola para abajo. Son helicoides, de estos que comentaba, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado y ya acabo con esta. Una última, tengo un montón de ellas, o sea, más, si alguien tiene interés yo se lo puedo proporcionar, aplicaciones en electromagnetismo, en montones de campos de la cicloide. Pero esta es muy, muy bonita, porque en el modelo de cosmología que se llama del Big Bang, hay una posibilidad en que se van alejando, las galaxias este modelo, el universo está en expansión, ¿no? Y en principio, salvo lo que ahora se piensa que a lo mejor es acelerada, pero en principio lo que cabe esperar que se está expandiendo, pero la gravedad tira y va aflojando y cada vez irían más despacio, alejándose una galaxia de otra, hasta que pararían y luego empezarían a tirar la gravedad hasta que se encogerían y se juntarían todas, formando otra vez una masa con una densidad enorme, una temperatura muy grande, que se llama el Big Crunch, ¿de acuerdo? Bueno, pues si representan la distancia entre galaxias, así, para arriba, ¿no? Esto como el eje vertical, y el tiempo en el horizontal, la curva, ¿cuál es? Pues es esa, la cicloide. Otra vez aparece la cicloide, nada menos que en la historia de la cosmología, al final de todo, la cicloide. No es nada de extrañar esto de que salga la cicloide, porque si ustedes tiran una piedra para arriba y van poniendo la altura que alcanzan para distintos tiempos, ¿qué curva sale? Galileo decía que salía una parábola. ¿Se acuerdan de eso de era un medio de gt cuadrado? No, pues no es verdad.
Eso solo vale para alturas pequeñitas, donde la gravedad se considera uniforme. Si esa altura es muy grande, si se aleja mucho, tienen que tener en cuenta que la gravedad va con 1 partido por r cuadrado. Y si lo hacen entonces, les sale la cicloide. La cicloide. Por último, esta es la última. ¿Qué curva es esta? A ver, los niños que ya están los pobres aburriditos estas cosas de matemáticas, pero seguro que os ha gustado alguna de las cosas si las habéis entendido. A ver, ¿quién me dice qué curva puede ser esta? Esto es un banco en mi casa, ¿eh? ¿Qué curva puede ser? Esta, desde aquí hasta aquí. ¿Qué curva? A ver. La cicloide, ¿verdad? Es la cicloide. Efectivamente, un día cuando hice este banco, yo puse aquí un tablero, la rueda de bicicleta, y me puse allí a trazarlo, y el albañil que me lo iba a poner los estos, vino enseguida, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Vino con una cuerda, y dice, yo lo hago en un momento. Dice, ¿para qué tanto rollo? Y digo, no, que yo no quiero, claro, lo que me quería hacer era una circunferencia. Digo, no, que es que yo quiero esto. Y dice, bueno, pero ¿qué querrá el tío poner estas cosas? Ustedes ya saben un poquito por qué, ¿no? Ya saben por qué quería yo ponerlo, porque la cicloide realmente, vamos, tiene un montón de propiedades, todas muy interesantes y muy curiosas. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar. Pues gracias. No sé si se ha hecho muy tarde, si queréis comentar alguna pregunta, he ido muy deprisa, ya lo sé, y hay cosas que son muy complicadas. Sí, dime. Carlos, ¿cuánto pesa la Tierra? Lo siento mucho, pero no voy a poder hacer lo que me gustaría. Es una pregunta muy interesante, ¿no? La que ha hecho. ¿Cuánto pesa la Tierra? A ver quién me dice cuánto pesa la Tierra. Pesará mucho, ¿no? Por lo menos 1 tonelada, o mucho más de 1 tonelada. Muchísimo. Pues es que esa pregunta me la hizo una vez un alumno, cuando yo daba clase en el instituto, y entonces me quedé, digo, él pensaría eso, de 1 tonelada, ¿cuántos millones de toneladas pesará la Tierra? Pues me quedé pensando y digo, a ver, yo digo, bueno, pues la física es una ciencia experimental, pues la voy a coger en mis brazos a ver lo que pesa. Y me puse a hacer el pino, ¿no? Y ya estoy un poquito, me bajo y le digo, pues a mí la Tierra me ha pesado 63 kilos, 64. Dice, ¿cómo es eso? Y digo, sí, porque es que ya les explicaba que la Tierra me pesa a mí lo que yo le peso a la Tierra, que es el principio de acción y reacción y tal. Y luego ya, pues ya acabo de contar la anécdota, y dice, sí, pero usted se ha apoyado contra la pared. ¿Por qué se ha apoyado contra la pared? Digo, es que no tengo fuerza, yo tengo amigos que son capaces de agarrar a la Tierra y que no se le caiga, pero a mí se me va para los lados, se me cae, y para que no se me vaya sujeto con los talones. Y es verdad, es como, por ejemplo, si cogen un sofá para que no se le vaya, lo sujetan con la espalda, ¿no? Es que yo tengo que sujetarla bien en la Tierra para alinear su centro, mi centro y el punto de apoyo, y entonces ya no se me va por los lados. Y me pregunta, y dice, oiga, ¿y si usted suelta la Tierra se le cae encima? Sí, claro, si la suelta se me cae encima. Ella se me cae encima y yo me caigo hacia ella. Lo que pasa es que ella se me cae más despacito, porque la aceleración con la que se me cae va en proporción a su masa y a mi masa. Otra cosa es la masa de la Tierra, y claro, como su masa es mucho mayor que esta, bueno, pues esa es la historia del que al año siguiente nadie me preguntó en el instituto cuánto pesa la Tierra, pero ya yo le pregunté, ¿cuánto pesa la Tierra? Y así estuve muchos años haciendo el pino en el instituto, hasta que me fui a la universidad y dejé de hacer el pino. Pero luego al segundo año, alguien como tú, que había estudiado en Torremolinos, pues me dijo, don Carlos, ¿cuánto pesa la Tierra? Pues ya empecé a hacer en la universidad el pino, que lo estaba haciendo hasta hace poco, a los últimos ya no los hago, porque un año... primero que lo apoyaba contra la puerta, que entra y sale la gente, y nada más bajarme, pues abrieron la puerta. Y no, pero lo peor no fue eso, lo peor fue que el último año que lo hice, normalmente me aplaudían, pues la gente jaleaba, aquello, tal, pues nada, se quedaron todos en silencio sepulcral. Pensarían que estaba loco, y digo, ya no vuelvo a hacer el pino, no dijeron nada, digo, pues yo no hago más el pino, nada. Y ahora no lo hago porque no me atrevo, porque hace mucho que no lo hago, y además me torcí la muñeca de poco y puede ser un peligro, pero esa es la historia. ¿Alguna pregunta? A ver. Sí. Podría hacer lo de la demostración de la cicloide
Ah, bueno, perdonad, se me ha olvidado con tanto rollo. Claro, esta es la esencial. Yo hice una simulación, pero no lo vi. Vamos a ver quién quiere soltarlo. ¿Tú quieres? Venga, ven, mira. Entonces tienes que poner, espera, cuando yo te diga ya, lo sueltas a la vez los dos. Vamos a ver quién llega antes. A ver, suelta ya. Bueno, no, esto nada. Esto es una cosa que pasa en la ciencia experimental. Nunca sale el experimento al principio. Ya. Está claro, ¿eh? ¿Quieres repetirlo? Está claro que llega primero. A ver, repítelo. ¿Está claro? Bueno, otra vez. Que salió mal, pero ahora te va a salir bien. La tercera te va a salir bien. Sujétalo así con 2 dedos solo, 2 dedos, así. Ya. Muy bien, está clarísimo que esta es la más rápida, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a ver alguna... Vale, pues nada, pues muchas gracias. Es que se me olvidó completamente. Ah, bueno, pues muy bien. Es otro placer, pues, darle a Carlos Pues, el famoso rodillo antigravitatorio. Este no lo tengo y yo estaba pensando a ver si me invitan a dar alguna conferencia y me regalan el rodillo, porque yo, como sabes, yo tengo un montón de juguetes y me encantan. Tengo una colección de juguetes y este no lo tengo. Y yo digo, pues me voy a tener que autoinvitar a una conferencia para que me regalen el rodillo. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.